Listo. Tengo que pedirle el favor a Camilo de que ponga ese como una opción automática para que no corramos ningún riesgo. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, entonces, pues ya pudieron anticipar en el script del día. Ah, bueno, entonces simplemente para recordar lo que nos estaba diciendo Fernando, si entendí bien, lo que hay que hacer sería eh, ahí me puedes orientar, Fernando. Reopen, aquí está. Entonces en File y la cuarta opción que dice Reopen with Encoding. Y si hacen Reopen with Encoding, les aparece esta lista. Ahí seleccionan UTF-8. De hecho, para facilidad de ustedes, pueden seleccionar aquí esta opción para dejar este UTF-8, que es, digamos, la más general y la que permite, la que se adapta mejor a distintos idiomas, incluido el español, pero otros idiomas también. Entonces la pueden dejar como opción por defecto. eh, y ahí dan OK sobre el script en el que estén trabajando. Este no tiene problema porque yo ya lo había guardado con esa codificación, entonces no debería tener problema. Si tiene problema, ya saben, con el script abierto, File, Reopen with Encoding, UTF-8, OK. Y ahí ya les va a abrir bien. Muy bien. Entonces, como ya advirtieron en el script que les había enviado más temprano, hoy vamos a hacer un recorrido por algunas gráficas básicas, como estaba previsto en la agenda del curso. La semana anterior hicimos diagrama de barras y les había mencionado que el diagrama de barras también es útil cuando uno quiere ver la relación entre dos variables categóricas. Entonces vamos a hacer eso para comenzar. Luego vamos a ver rápidamente tres tipos de gráficas para conocer la distribución de una variable cuantitativa o numérica, como la llaman en esa página que les mostré en la clase anterior. Y a partir de ahí construimos dos cositas más. Una es ver la relación entre variables categóricas y cuantitativas, y ahí principalmente lo que vamos a hacer es ver la relación entre, eh, vamos a comparar las distribuciones de una variable cuantitativa para grupos identificados en variables categóricas. Y por último, les voy a mostrar un ejemplo sencillo de un gráfico de líneas, que son gráficos útiles para ver series de tiempo. El caso en concreto que vamos a ver es el caso de la tasa representativa del mercado, que es, digamos, el precio oficial del dólar en Colombia. Para quienes no son de Colombia, es una tasa que certifica la Superintendencia Financiera y es, digamos, el precio oficial cada día. Hay un precio de mercado, pero está con base en todas las negociaciones que ocurren en el mercado, la superintendencia diariamente certifica esta tasa. Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos a hacer lo de siempre, que es activar los paquetes. Por ahora solo vamos a activar el conjunto de paquetes que se llama tidyverse. Recuerden que son varios paquetes los que estamos activando al activar tidyverse. En concreto son 8 paquetes y esos paquetes incluyen ggplot2, que es el paquete que estamos utilizando para hacer gráficas, y otros paquetes que nos permiten importar datos, como readadd, y paquetes que nos van a permitir manipular datos, como ya lo vimos en el curso anterior, y vamos a hacer algunas cosas, una cosita hoy, y en el transcurso de las siguientes sesiones vamos a ir recordando algunas de esas funciones. Les recuerdo que esto de activar los paquetes es recomendable hacerlo cada vez que se inicia R. Si uno olvida hacerlo, luego va a querer utilizar una función que esté en el paquete y le va a salir un error porque no, le va a decir que no encuentra la función. Lo siguiente que hacemos es, que es recomendable hacer también, esto no es obligatorio, no genera ningún error, pero sí nos facilita la vida, es fijar el directorio de trabajo. Para comenzar, quiero mostrarles cuál es mi directorio. Bueno, yo ya lo había fijado. Si ustedes corren esta función que se llama getWD, muy posiblemente les indique que el directorio de trabajo actual es la carpeta de documentos en el caso de Windows o la carpeta principal del computador en el caso de Mac. Y como les he mencionado, esas no son carpetas ideales para trabajar. Entonces,
deberíamos o es recomendable fijar el directorio de trabajo en una carpeta sobre la que tengamos mucho mayor control y sepamos dónde está y dónde están los datos y dónde van a quedar las gráficas que estamos exportando. Para eso podemos utilizar la función ZWD o el atajo de teclado que les había mencionado, que es Control Shift H o Command Shift H para quienes tienen Mac. Después de que actualicen, de que fijen exitosamente el directorio de trabajo, ya les debería aparecer RStudio vinculado a ese directorio. En mi caso es esta carpeta que se llama visualización. Y lo siguiente que voy a hacer es importar los datos. Por ahora solamente voy a importar los de Saber 11, que son sobre los que vamos a trabajar hoy. Como se dieron cuenta en el taller, estamos utilizando los datos del COVID para explorar algunas cosas y hacer algunas gráficas básicas. Entonces, si los datos quedaron bien importados, les debe aparecer un objeto aquí en el espacio de trabajo que se llama Saber 11 2019, que les recuerdo es una muestra aleatoria de todos los estudiantes que presentaron Saber 11 en la prueba Saber 11 en el segundo semestre del 2019. Es una muestra de 1000 observaciones, es una muestra pequeña simplemente para que todos podamos trabajar con facilidad. Y contiene esta base 82 variables. Muy bien. Entonces, la clase anterior, recuerden, estábamos viendo la distribución de variables categóricas y para eso vimos un ejemplo que era el diagrama de barras y yo les decía que esa es la gráfica más recomendada tratándose de variables categóricas. Les mostré cómo hacer un diagrama de pastel, digamos con la advertencia de que no es una buena manera de visualizar los datos, pero bueno, ya pudieron ver cómo se hace. Y vimos un diagrama más que cumple un rol parecido y que resulta ser muy similar al gráfico de barras, que era este gráfico como de colombinas o lollipop, como le dicen en la página que les recomendé la clase anterior. Ahí estábamos viendo la distribución de una variable categórica, ¿cierto? Entonces estábamos viendo, por ejemplo, el estrato, cuál era el estrato, digamos, más representado en esta muestra o el estrato con una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa más alta en esta muestra de 1000 estudiantes. Ese gráfico de barras también es útil para ver la relación entre dos variables categóricas. Eh, por ejemplo, el caso que les voy a mostrar enseguida es un gráfico que nos va a permitir tratar de entender la relación entre el estrato socioeconómico y el desempeño en inglés. Para quienes no son colombianos, el estrato socioeconómico, digamos, es una clasificación mmm, que hace el gobierno nacional sobre las viviendas principalmente. No necesariamente tiene en cuenta la situación socioeconómica de las familias, sino que sobre todo tiene en cuenta eh, la infraestructura que tienen disponibles las viviendas. Entonces cataloga las viviendas en 6 estratos, del 1 al 6. El 6 estrato el estrato 6 es el más alto. Eh, y es, digamos, en teoría, las casas que tienen como una mejor provisión de infraestructura y servicios públicos. Digamos, es como una explicación, la explicación más sencilla del estrato. Eh, y entonces, digamos, aunque no es perfecta, hay una asociación importante entre el nivel socioeconómico de las familias y el estrato socioeconómico en el que se encuentra la vivienda en la que viven. Eso es lo que permite ver, digamos, esa asociación existe, aunque no es perfecta, porque hay ejemplos de personas que teniendo una buena situación socioeconómica viven en estratos bajos, como el estrato 1 o el estrato 2, y viceversa, personas que teniendo una situación socioeconómica alta, perdón, baja, viven en estratos altos, viven en estratos altos. Pero digamos, hay una asociación entre el nivel socioeconómico y el estrato de la vivienda. Entonces aquí lo que estoy proponiendo es que miremos la relación entre el estrato socioeconómico y el desempeño en inglés. Para cada uno de los puntajes,
el ICFES, que es la entidad del gobierno que administra las pruebas saber, eh, tiene el puntaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en matemáticas está el puntaje o en lectura crítica más fácil está el puntaje de lectura crítica, está el percentil de cada estudiante en la distribución del puntaje, digamos, y adicionalmente el ICFES calcula unos niveles de desempeño. Entonces, en el caso de las materias tradicionales, matemáticas, lectura, ciencias, entre otras, los niveles van del 1 al 4 y en el caso de inglés los niveles tratan de ajustarse a la clasificación europea del desempeño en inglés. Esto para que entendamos la gráfica que viene. Entonces, esta variable de desempeño inglés lo que contiene son esos niveles de desempeño en la clasificación europea. Esa es como la explicación de las variables y entonces ahora recordemos cómo es que funcionan las gráficas en ggplot. Esto es bueno recordarlo, digamos, cada vez en esta clase. Entonces recuerden que se construyen gráficas por capas. La primera capa contiene la base de datos que estoy utilizando y la o las variables que quiero graficar. Esas variables que quiero graficar siempre se incluyen dentro del argumento AES. Eh, entonces, por eso aquí la X, que es lo que quiero graficar en el eje X, la incluyo dentro de AES de esta manera, X igual a familia estrato vivienda. Y yo les decía en la primera sesión que las propiedades visuales de las gráficas se pueden modificar arbitrariamente. Por ejemplo, cuando hicimos un diagrama de barras hace un par de semanas, le pusimos algún color arbitrariamente. Pero también decíamos que cuando esas propiedades visuales dependen de otra variable, dependen, por ejemplo, de las categorías de otra variable, y ahí vimos algún ejemplo, tal vez con el tipo de colegio, entonces la modificación que hagamos tiene que ir dentro de AES, ¿cierto? Cuando lo hicimos directamente, arbitrariamente, lo pusimos aquí dentro y no lo pusimos dentro de AES, simplemente pusimos fill y algún color. Cuando queremos que el atributo o la propiedad visual dependa de una variable, lo colocamos dentro de AES. Entonces, en este caso, para que sea más claro lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo es hacer un diagrama de barras de FAMI estrato vivienda, como lo hicimos en la clase anterior. Pero ahora le estoy diciendo, mire, el relleno, el color de relleno de esas barras va a depender de esta variable que se llama desempeño inglés. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la primera capa, los datos, lado las variables que quiero graficar y luego la siguiente capa, la siguiente capa que usualmente vamos a tener es la capa que me crea el objeto geométrico que estoy graficando. En este caso, geombar, porque estoy graficando un diagrama de barras. Entonces la vamos a correr. Ahí nos hace la gráfica y entonces fíjense que pasa lo que vamos a abrir esto, lo que, lo que yo les estaba mencionando. Estoy haciendo unas barras para los diferentes estratos, ¿cierto? Entonces ahí están los estratos 6, unos que no están estratificados y algunos que no respondieron. La altura de la barra representa en este caso el número de casos que hay en cada estrato y el relleno, que fue lo que yo le dije, miren, el color de relleno de las barras va a depender de esta variable que se llama desempeño inglés. Entonces el relleno de las barras, pues dentro de cada barra están la distribución de las categorías de desempeño inglés dentro de ese estrato, dentro de cada estrato respectivo. Eh, entonces, por ejemplo, acá podemos ver que, no sé, tal vez haya algo así como 170 personas del estrato 1 que están en el nivel de desempeño a menos. Y así podríamos analizar cada una de las barras. Ahí se ve un poco mejor. Eh, entonces ahí está la primera gráfica que nos permite ver la relación entre el estrato de la vivienda y el nivel de desempeño en inglés. Y aquí podemos ver algo rápidamente en esta gráfica y no es tan claro y ahorita vamos a buscar maneras de hacerlo un poco más claro,
pero lo que podemos ver es que en los estratos más bajos, los niveles de desempeño más bajos parecen estar más representados. Eh, digamos, otra manera de verlo es que este pedazo como rosado es más grande en los estratos más bajos, que son el estrato 1, 2 y 3. También podemos ver que para el estrato más bajo, el nivel de desempeño más alto parece ser el menos representado, aunque va aumentando a medida que aumenta el estrato. Luego baja y luego digamos, es difícil saber qué es lo que está pasando. Ahí podemos ver algo de la relación, aunque no es tan claro. Entonces, hay otras maneras de hacer estas gráficas que tal vez nos permitan ver con mayor claridad la relación entre las dos variables. Y para encontrar esas maneras, simplemente hay que modificar un argumento dentro de la capa que nos crea las barras, dentro de geonbar. Entonces, vamos a intentar esta segunda opción, que es, entonces, el argumento que hay que modificar para obtener distintas maneras de ver estas barras combinadas, digamos, es el argumento position, y hay tres opciones para ese argumento. La opción por defecto, que es esta, se llama stack, pero como es la opción por defecto, no es necesario ponerla. Pero esta gráfica que acabamos de ver es equivalente a poner aquí position stack. Creo que es así. No, entonces no es con ed, sino solo stack. Ahí está, entonces fíjense que las dos son equivalentes. Esto es lo que hace por defecto, entonces yo por eso no la pongo, pero son equivalentes. Entonces esta es la primera opción. La segunda opción es esta opción que se llama Dodge, que lo que hace es que me separa dentro de cada categoría del eje X, que es digamos el eje principal, me separa las barras que representan las categorías de relleno, las categorías de relleno. Entonces miremoslo a ver cómo queda. Ahí está, entonces démosle zoom para verlo un poco más grande. Entonces ahí tenemos cada categoría del estrato, ¿cierto? Y dentro de cada categoría del estrato hay 4 barras o 5 barras que representan estas categorías. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver la importancia relativa de cada estrato. Es evidente que los estratos 1, 2 y 3 son los que más están representados en esta muestra de estudiantes, mientras que los estratos 5 y 6 son los menos representados, digamos. Y podemos comparar dentro de cada estrato la importancia relativa de las categorías de desempeño. Entonces, aquí es mucho más evidente lo que yo les decía en la anterior gráfica, y es que por lo menos en el estrato 1 y 2, claramente la categoría más representada es la categoría A menos, y las categorías menos representadas, pues la categoría menos representada es B1, mientras que a medida que aumenta el estrato, se empiezan un poco a equiparar las distintas categorías. Es evidente que en el estrato 5 hay más o menos una distribución, digamos, equitativa entre categorías, entre categorías. Entonces ahí ya podemos ver un poco mejor la información que nos permite relacionar estas dos variables. Esa es útil por lo que les decía, me permite ver la importancia relativa de cada estrato y además dentro de cada estrato ver la importancia de cada una de estas categorías. Hay casos en los que a mí solo me interesa ver cómo están distribuidas las categorías de relleno dentro del estrato. No me interesa tanto saber la importancia relativa de cada estrato, sino que lo que quiero comparar es dentro de cada estrato cuál categoría está más representada. En esos casos, lo mejor es utilizar esta opción que se llama fill para el argumento position, porque fíjense que esta opción que se llama fill lo que hace es mostrarme justamente dentro de cada estrato cuál es la distribución de las categorías en términos de proporción, en términos de proporción. Entonces aquí sí puedo comparar directamente, pues puedo hacer comparaciones como las que estaba intentando hacer. Entonces acá puedo ver claramente que la importancia de
la categoría A menos va disminuyendo a medida que aumenta el estrato, que aquí hay como un comportamiento extraño, y a partir del estrato 6 vuelve a aumentar. Y lo mismo pasa con la categoría B1, a medida que aumenta el estrato, la importancia de esta categoría va aumentando. Lo mismo pasa o algo parecido, por lo menos hasta el estrato 4 pasa con la categoría A2. Entonces, si lo que me interesa es ver dentro de cada categoría principal, que son las que tengo en el eje X, cómo están distribuidas las categorías de mi variable de relleno, este, digamos, es el gráfico óptimo. Si lo que quiero ver es ambas cosas al tiempo, la importancia relativa de cada categoría principal y dentro de cada categoría, cómo están distribuidas las categorías de la variable de relleno, entonces alguna de las anteriores dos gráficas resultarían más útil. Tal vez a mí me parece que la segunda es la más útil, a menos que uno quiera ver precisamente dentro de cada categoría principal cuántos casos o qué proporción de casos hay disponible. Bien, entonces este sería el diagrama de barras eh, para dos variables, para ver la relación entre dos variables. Eh, Fíjense que hacer esto en un diagrama de pastel sería muy difícil. O tendríamos un pastel pues como con 1000 pedazos y sería difícil verlo. En cambio, en el diagrama de barras, por ejemplo, esta gráfica a mí me parece muy útil para ver, sí, para ver la relación entre el estrato y el desempeño de los estudiantes. Muy bien, entonces con eso cerraríamos el uso de variables, solamente, el uso de gráficas solamente para variables categóricas. Y ahora lo que vamos a ver es gráficas que nos permiten visualizar la distribución de variables cuantitativas. Y vamos a comenzar por un caso sencillo, que es el caso de una variable cuantitativa. Eh, entonces, digamos, el ejemplo que vamos a utilizar aquí es el puntaje global, que es una suma ponderada de los puntajes que obtienen los estudiantes en las 6 áreas que cubre eh, las pruebas saber. Eh, y entonces, digamos, ahí hay una ponderación en la que básicamente lo que busca el ICFES es que el puntaje de inglés valga un tercio de lo que valen los otros puntajes, de lo que vale matemáticas, lectura crítica y las otras áreas. Eso es lo que contiene el puntaje global. Y la gráfica, digamos, más tradicional y, digamos, tal vez la gráfica paradigmática para mostrar la distribución de una variable cuantitativa es el histograma. Es tal vez junto con el diagrama de barras una de las primeras gráficas que uno aprende y empieza a utilizar en estadística y en análisis de datos en general. Y digamos, ya sabemos cómo funciona ggplot, entonces ya no tiene mucha ciencia saber cómo funciona el histograma. La misma dinámica, digamos, la primera capa contiene los datos y la variable que quiero graficar y la siguiente capa contiene el objeto geométrico, que en este caso es un histograma. Y entonces ahí tenemos nuestro primer histograma, que es bien parecido a un diagrama de barras, pero no es lo mismo que un diagrama de barras, y ya hablamos unos minuticos de eso, pero bueno, ahí está el histograma. Entonces, un error frecuente con el histograma, y yo lo veo mucho con mis estudiantes, es que se confunde, digamos, como que las cosas que hay que tener en cuenta tanto con los diagramas de barras con el histograma es que no se confundan entre ellos. Y es fácil confundirlos porque en últimas son muy parecidos. En ambos casos tenemos barras. Las barras, la altura de las barras representa lo mismo, representa el número de casos o la proporción o el porcentaje de casos en cada categoría, ¿cierto? Entonces representan un concepto muy parecido. Entonces, por eso resulta fácil confundirlos y por eso es como natural que las personas intenten hacer un histograma cuando en realidad quieren hacer un diagrama de barras o viceversa. La distinción es sutil, pero es importante. Y la distinción tiene que ver con las variables. Por eso a mí me gusta insistir mucho en
qué gráficas sirven para qué tipo de variables. Entonces la distinción es tan sencilla como lo siguiente. El diagrama de barras sirve las, para graficar o mostrar la distribución de variables categóricas, ¿cierto? Como lo hacíamos hace un rato, el estrato o el desempeño en inglés, y el histograma sirve para mostrar la distribución de variables cuantitativas. Eh, Esa, digamos, es la distinción importante, digamos, conceptualmente importante. Ahora, esa distinción que es conceptualmente importante se refleja en una diferencia sutil en la gráfica, en una diferencia sutil en la gráfica. Si ustedes se dan cuenta en los gráficos que hicimos antes, que eran diagramas de barras, las barras están separadas, las barras claramente están separadas. Lo podemos ver, bueno, en esta las barras dentro de cada categoría no están separadas, pero digamos en un diagrama de barras estándar como este se ve claramente que las barras están separadas. Y tiene sentido que estén separadas porque aquí lo que hay en el eje X son unas categorías excluyentes y no necesariamente, digamos, hay una continuidad entre estas categorías. Digamos, no podríamos distinguir de los del estrato 1 quienes están ahí muy cerquita de estar en el estrato 2 y quienes se alejan más para saber en dónde están ubicados. Entonces son pues categorías excluyentes y no hay una continuidad entre esas categorías, de manera que eh, tiene sentido que las barras estén separadas. O imagínense una variable en la que no haya un orden, por ejemplo, la carrera que una persona estudia o el género de la persona. Ahí tampoco hay un orden entre esas categorías, entonces si las uniéramos daría la sensación de que hay una suerte de continuidad en esas categorías cuando se trata de categorías excluyentes. Mientras que en el histograma, tratándose de variables numéricas, sí hay continuidad entre las categorías. Digamos, habrá una categoría que empiece, no sé, aquí tal vez muy cerca de, esto será por ahí el 50, ahorita podemos explorarlo, creo que vale la pena hacerlo, ya lo exploramos, pero digamos que empieza aquí en 50 y termine, no sé, en 60. Y la siguiente categoría empieza en 60, 60.1, digamos, y termina en 65 y así sucesivamente. Ahí sí hay una continuidad y por eso tiene sentido que las barras estén pegadas. Esa es, digamos, mi explicación sencilla de la distinción entre gráfico de barras e histograma. Eh, en todo caso, ggplot es inteligente, entonces si uno trata de hacer un histograma para una variable categórica, le va a salir un error y le va a decir que eh, ese tipo de gráfica no aplica para variables categóricas o sí, para variables categóricas. Entonces, es bueno saberlo, pero no hay que preocuparse mucho porque ggplot igual no lo va a dejar a uno hacer un histograma para una variable que no corresponda y viceversa. Digamos, si tratara, bueno, si tratara de hacer el diagrama de barras, tal vez me permita, pero si tengo muchos valores, va a ser un diagrama de barras imposible de entender. No lo he intentado, pero pueden intentarlo a ver cómo les sale un diagrama de barras para una variable como el puntaje global. El puntaje global, listo. Esa es como una cosa inicial con el histograma que es importante tener en cuenta. Lo segundo que es importante tener en cuenta es esta alerta. Bueno, no, antes de ver la alerta, quiero mostrarles algo que creo que es útil para todos, que lo había incluido en un script anterior y se me olvidó incluirlo en este, pero son un par de funciones, así como hicimos para las variables categóricas, que teníamos esa función table y prop table para explorar el contenido de estas variables. En el caso de las variables cuantitativas, hay algunas funciones que nos permiten explorar, explorar su contenido o explorar la distribución, tener unas medidas numéricas para explorar la distribución. Tal vez la mejor que uno puede utilizar es esta que se llama summary y esto se aplica sobre la variable que nos interesa. La podría aplicar sobre una base de datos completa si tuviera pocas variables. En este caso tenemos más de 80 variables, entonces no tiene sentido hacerlo de esa manera. Mejor hacerlo sobre una variable en concreto. Hagámoslo sobre esta que estamos utilizando, que es el puntaje global.
Y es recomendable cuando utilicemos estas funciones que nos permiten ver, obtener medidas numéricas de resumen de variables, agregar este argumento. Y este argumento, como muchos de ustedes ya lo saben, básicamente lo que hace es decirle a R, mire, si esa variable tiene valores faltantes y por alguna razón alguno de los estudiantes incluidos en esta muestra no tiene puntaje global y aparece ahí un NA, que para R un NA es un valor faltante, eh, entonces remuevan y ahí sí haga el cálculo. Y ahí sí haga el cálculo. Yo recomiendo que siempre incluyamos el argumento porque, digamos, uno no siempre está seguro de que los datos están completos y si los datos tienen valores faltantes y aplico una de estas funciones sobre esos datos que tienen valores faltantes, me va a salir un error porque apenas encuentra el valor faltante, R no sabe cómo manejarlo y entonces me dice, mire, el resultado de esto es NA, valor faltante. Entonces siempre es útil incluirlo para que en caso de que hayan valores faltantes, los quite y poder hacer la estimación. Como discutíamos en el curso anterior, hay métodos que permiten trabajar con valores faltantes. Por ejemplo, lo que muchos de estos métodos buscan es hacer la imputación de estos valores faltantes utilizando otra información que se encuentra en la base de datos y hay muchos métodos que se han desarrollado para eso. Pero por lo pronto vamos a utilizar este método sencillo que es quitar los valores faltantes y hacer las estimaciones sin incluir los valores faltantes. Entonces, Summary me muestra este resumen de 6 números de la variable. Me muestra el mínimo de la variable, entonces el puntaje mínimo en esta muestra es de 137. Me muestra el primer cuartil, que es correspondiente al percentil 25, en este caso es 210. También me muestra la mediana, en este caso es 243. Me muestra la media, en este caso es 246.6. El tercer cuartil, que corresponde al percentil 75, y el máximo, que en este caso el puntaje máximo fue 385. 385. Entonces, esta función es muy útil porque de una vez le muestra a uno los 6 números. Si yo quisiera ver algunos de estos números de manera separada, puedo utilizar funciones que me permiten obtener cada uno de esos. Y les voy a mostrar solo un par y en la versión final de el script les incluyo todas las funciones, pero por ejemplo, si quiero obtener solo el mínimo, utilizo la función min eh, y me da solamente el mínimo. Si quisiera obtener solamente la media, entonces utilizo la función min que vamos a utilizar más adelante y ahí tenemos el promedio del puntaje en esta muestra de 1000 estudiantes. Eh, Listo. Y estas medidas, ahí hay medidas de tendencia central como la mediana y la media y lo que se conoce también como medidas de posición como los cuartiles, por ejemplo. Como ustedes recordarán de sus clases de estadística, los que hayan tomado, se complementan con lo que se conoce como medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Y ahí tal vez dos buenos ejemplos de esas medidas son el rango intercuartílico, y aquí creo que escribí mal esto, se me olvida, creo que es todo con mayúscula, bueno, intentémoslo así, si no con minúscula, se me acaba de olvidar. Una es el rango intercuartílico, que es la diferencia que hay entre el tercer y el primer cuartil, y eso va a ser relevante en unos minutos cuando veamos el diagrama de cajas. Ahí está, entonces la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil, que ya la podíamos ver en este resultado de summary, es 73. Y otra que es relevante es la desviación estándar, que recordarán es la raíz cuadrada de la varianza. Y en este caso, la desviación estándar es
49 puntos, 49 puntos. ¿Listo? Yo les incluyo el resto de funciones que nos permiten obtener el máximo, los cuartiles y eh, la varianza en este script cuando terminemos la clase. Pero bueno, aquí ya nos podemos dar una idea numérica de lo que nos está mostrando este histograma. Por eso me parecía importante verlo. Entonces, por ejemplo, la mediana es 243 y más o menos podíamos intuirlo un poco. Recuerden que la mediana es el dato de la mitad, es digamos el dato que me parte la distribución de la variable en dos. Eh, y más o menos visualmente podíamos intuir que estaba por acá, como alrededor de 250, ya mirando la medida numérica vimos que es 243, está por acá. La media, digamos que sería como la mitad de la distribución también, sería 246, también podíamos intuir que estaba por aquí en algún lugar. El máximo también ya veíamos que estaba un poco por debajo de 400, es en concreto 385. En el mínimo sí me descaché un poquito porque yo estaba diciendo que era como 50 y en realidad es 137. Luego vamos a ver cómo podemos cambiar estas etiquetas. Por ejemplo, si quisiéramos ver más detalle, estas etiquetas las ha seleccionado ggplot automáticamente, pero podemos modificarlas y a eso vamos a dedicar tiempo la próxima clase. Muy bien. Entonces ahí tenemos el histograma, entonces, y estas son, digamos, las medidas numéricas que corresponden a esta distribución que nos está mostrando el histograma. Ustedes recordarán que hay una cosa bien importante con el histograma y es que, digamos, la manera como funciona la construcción del histograma es que eh, yo decido cuántas categorías voy a tener, cuántas barras, en otras palabras, voy a tener. Eh, Puedo decidir eso, puedo decidir cuántas categorías voy a tener y con base en eso calculo el ancho de cada categoría, ¿cierto? Ese ancho de cada categoría pues, va a representar un número de puntos, en este caso, o la unidad de medida de la variable que esté utilizando. Y luego, si lo estuviera haciendo manualmente, digamos, pero en últimas es lo que está pasando internamente, entonces, después de que decidí cuáles son esas categorías, que son categorías mutuamente excluyentes, cuento cuántos casos hay en cada una de esas categorías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una categoría que estará como entre, no sé, como entre 235 y 240, 240 y 200, o 245, por ahí está. Hay un poco más de 80 estudiantes, hay un poco más de 80 estudiantes. En esta primera categoría, que posiblemente vaya como de 137 a 140 y pico, parece haber uno, máximo dos estudiantes, y así sucesivamente. Eso es lo que está pasando detrás del histograma. Eh, entonces, esa decisión de cuál es el número de categorías o cuál es el ancho de la categoría es una decisión importante. Y, digamos, hay maneras, hay algunas fórmulas que permiten establecer ese ancho y algunas, digamos, no sé, como reglas de la experiencia que permite escoger el número de categorías. En realidad, de una manera, aunque existe eso y ustedes pueden investigarlo y con base en esa investigación determinar cuál es el ancho ideal o cuál es el número ideal de categorías, eh, otra manera de hacerlo es un poco visualmente. Eh, y ahí hay una cosa bien importante que recordar y es esta alerta que nos apareció cuando creamos el histograma. Esto no es un error. Eh, de hecho, pues nos produjo el histograma y eso ya nos confirma que no hay un error. Simplemente es una alerta, es una cosa que ggplot quiere que sepamos. Y va a salir casi siempre que hagamos un histograma si no modificamos nada más. Y nos está diciendo, miren, estoy utilizando 30 categorías, 30 categorías, y eso es lo que utiliza ggplot por defecto. Ggplot lo que hace es que divide el rango de la variable en 30 categorías y de esa manera construye cada una de las categorías y dentro de esas categorías cuenta el número de casos. Entonces, por defecto, ggplot utiliza 30 categorías. Yo puedo modificar eso de dos maneras. Puedo modificar eso diciéndole cuántas categorías utilizar de manera expresa. Y como siempre, si yo quiero modificar algo de la gráfica, lo debo modificar en la capa que me genera ese algo. Entonces, en este caso, quiero modificar
el número de categorías que usa el histograma, entonces modifico geom histogram. Y aquí lo que le estoy diciendo es, miren, no quiero 30 como usted hace por defecto, sino que quiero 15 categorías. Entonces me va a mostrar un número menor de barras. Es en últimas lo que va a pasar. Esto tal vez pueda mostrar de mejor manera la distribución. A mí me parece que sí, porque en este caso tenemos en todo caso pocas observaciones. Entonces podríamos trabajar con esos 15 o podríamos trabajar con algún otro número. Si quisiera 20, puedo probar qué pasa. Y ahí uno va viendo, digamos, cuál es la manera que mejor permite eh, ver la distribución de la variable. Entonces esa es una manera de cambiarlo, cambiando de manera explícita el número de categorías que voy a utilizar. La otra manera es diciéndole cuál es el ancho de cada categoría, lo que se conoce en los libros de estadística como el ancho de clase. El ancho de clase. Entonces, para modificar el ancho de clase, yo utilizo este argumento binWidth y le pongo un número. Es bueno saber que ese número ese número corresponde a las unidades de medida de la variable, ¿cierto? Entonces, si aquí le digo 30, lo que le estoy diciendo es, mire, el ancho de clase son 30 puntos, son 30 puntos. Entonces, haga cada categoría va a representar un intervalo de 30 puntos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso va a ir de 137 a 166 o algo por el estilo, y así sucesivamente. Esa es otra manera, entonces le di un ancho de clase bastante alto, me hace menos barras y creo que ahí se ve un poco con menos detalle la distribución, entonces tal vez yo lo dejaría con 20 o con las 30 que hace por defecto, donde puedo ver con mejor detalle la distribución de la variable. Entonces, dos mensajes. Uno es, cuando les sale esta cosa roja no es un error, simplemente es una alerta. Estas cosas rojas en general no son un error, a menos que expresamente diga error. Pero muchas veces no dice error, son simplemente alertas de cosas que uno debe tener en cuenta. En este caso, lo que debemos tener en cuenta es que por defecto R está utilizando 30 categorías y si quiero cambiar eso lo puedo hacer cambiando el número de categorías o el ancho de categoría, de cada categoría. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos con el histograma. Es, digamos, una gráfica, digamos, clásica y muy utilizada en estadística. Eh, pero a veces, digamos, no deja ver bien la distribución y sobre todo van a ver más adelante, no es tan útil para comparar distribuciones. Hay un par de funciones que están basadas en el histograma, un par de gráficas, perdón, que están basadas en el histograma y que permiten hacer una comparación un poco más clara de las distribuciones. Eh, una de esas tal vez es una gráfica que complementa el histograma y que tal vez ustedes recuerden que se conoce como el polígono de frecuencias. Entonces, el objeto geométrico para hacer un polígono de frecuencias en ggplot es este que se llama geom-frec-poly. Y ustedes recordarán que lo que hace el polígono de frecuencias es, digamos, si yo quisiera hacer manualmente el polígono de frecuencias sobre este histograma, lo que haría sería poner un punto digamos, en el punto medio de cada barra, entonces iría un punto aquí, un punto aquí, así sucesivamente, y luego uniría esos puntos con una línea. Ese es el polígono de frecuencias. Ese polígono yo lo puedo utilizar al tiempo con el histograma o lo puedo utilizar solo, de manera independiente. Entonces, miremoslo inicialmente al tiempo con el histograma. Entonces ahí va a aparecer el polígono que está haciendo justamente lo que yo les mencionaba que hacía, es coger un punto en el punto medio de cada barra y luego une eso con una línea. Entonces ahí está el polígono de frecuencias. Ese polígono no se ve muy bien, entonces vamos a cambiar un poco los colores de la gráfica para que se vea un poco mejor y esto simplemente nos sirve para recordar cómo puedo yo modificar
esos atributos. Entonces quiero en particular modificar el histograma. Para eso voy a modificar el relleno del histograma y entonces le estoy poniendo ahí un color para ese relleno. Y puedo modificar también el color de las líneas que delimitan las barras. Para eso utilizo el argumento color. Eso es lo que estoy haciendo en esa capa. Y además le estoy diciendo que utilice 15 categorías. Esto simplemente el propósito que tiene es decirles lo siguiente, y es cuando yo estoy haciendo al tiempo un histograma y un polígono de frecuencias, tengo que asegurarme que ambos tengan el mismo número de categorías o el mismo ancho de categoría, el mismo ancho de clase, el mismo ancho de clase. Porque si no, entonces estoy graficando cosas distintas. Por la manera como se construye el polígono de frecuencias, ya podemos ver que necesitamos que el histograma que subyace a ese polígono de frecuencia tenga las mismas características. Entonces, por ejemplo, si el polígono de frecuencias tuviera 15 categorías y el histograma tuviera 30 categorías, aparecería el histograma ahí con las 30 barras y el polígono de frecuencia ahí uniendo cualquier cosa, porque no corresponden a las mismas características. Entonces, si quiero hacer las dos al tiempo, necesito asegurarme que las dos tengan el mismo número de categorías o el mismo ancho de clase. Acá no me preocupé por eso, porque acá, como no estaba modificando nada, él por defecto hace los dos con 30 categorías. Pero si voy a modificarlo en uno, tengo que modificarlo en los dos, como lo estoy haciendo acá. Entonces miremos, este se va a ver un poquito más claro. Entonces ahí se ve claramente lo que está haciendo el polígono de frecuencias. Ahí lo podemos ver con mayor claridad. Y yo puedo utilizar el polígono de frecuencias solo. Entonces aquí, fíjense que aquí lo que estaba haciendo era hacer una capa con el histograma y como siempre en ggplot agregar otra capa con el polígono de frecuencias. Aquí estoy haciendo solo una capa con el polígono de frecuencias y eso es para mostrarles que lo puedo utilizar solo, eh, sin necesidad de tener el histograma de fondo. Entonces ahí lo tenemos. Tal vez este con 15 categorías no muestre con mucho detalle la distribución. Intentemos hacer uno, digamos, con 20 categorías. Tal vez resulte mejor. Ahí se ve un poco mejor, digamos. Aquí podemos ver con más detalle como estas bajadas y subidas, si se quiere, digamos. Podemos ver que entre estas dos hay una categoría que tiene una importancia relativa menor y eso es lo que nos está mostrando. Este polígono de frecuencia es un poco más detallado. Si lo hacemos con 30, nos lo muestra un poco más. Tal vez el óptimo sea el de 30 categorías. Muy bien, entonces ahí vamos con dos gráficas que nos permiten ver la distribución de una variable. Las dos gráficas nos están mostrando esencialmente la misma información. A mí esta me parece un poco mejor porque me lo permite ver como de una manera más limpia, pero hay uno que está relacionado con el histograma y el polígono de frecuencias y es lo que se conoce como las densidades de kernel, digamos, que en últimas lo que son es una versión suavizada, digamos, del histograma. Cuando uno tiene muchos datos, tal vez sean la mejor opción, digamos, acá nos va a funcionar, pero sin duda cuando tengamos bases de datos más grandes, esto resulte la mejor alternativa para ver la distribución y yo creo que es posiblemente la que más se utiliza actualmente, por lo menos en la academia, digamos, en los artículos en revistas académicas, uno suele ver con más frecuencia las densidades que cualquiera de los otros dos. Pero se van a dar cuenta que lo que nos representa es también de manera muy parecida a lo que estábamos viendo, la distribución de la variable. Con menos detalles, digamos, en este podíamos ver un poco más detalles de cuáles categorías eran más importantes que otras. Acá nos lo está suavizando, entonces nos está dando como una visión un poco más general de la distribución. Por eso es que resulta un poco más útil cuando hay más observaciones en las que posiblemente estos detalles sean menos significativos.
Pero bueno, acá también cumple la tarea. Y nos está bien permitiendo ver de igual manera la distribución de la variable. Entonces, fíjense que aquí podemos más o menos identificar hacia dónde está el mínimo, hacia dónde está el máximo, cuál es el centro de la distribución y podemos ver que darnos una idea de si es una distribución eh, más o menos dispersa, más o menos dispersa. Entonces, cuando hay hartos datos, la densidad resulta más útil. Yo sé que tenemos muchos estadísticos en la audiencia y sé que para ellos este, digamos, es un tipo de gráfica muy utilizado y simplemente quiero señalar un par de cosas que creo que pueden ser útiles para quienes utilicen esto con más frecuencia y es un par de cosas que se pueden modificar en este objeto geométrico. Entonces lo que hice fue abrir la ayuda de Geom Density y ahí hay un par de funciones que son útiles para modificar la manera como se construye esta densidad. Uno es el ancho de banda que se utiliza para hacer el ajuste, digamos, de la densidad. Eso se modificaría con este argumento que se llama BW. Y entonces se puede incluir de dos maneras, numéricamente, o se puede incluir una regla si se pone como carácter. Y para saber qué reglas hay disponibles, pueden simplemente hacer clic en esta función para ver qué posibilidades de ancho de banda hay. Y la otra cosa que puede ser interesante es este argumento que se llama kernel, que lo que hace es controlar qué tipo de kernel se utiliza para construir la densidad y ahí si hacen clic en esa ayuda pueden ver qué tipo de kernel se utiliza. Entonces aquí están las opciones. Puede ser gaussiano, puede ser rectangular, triangular, entre otras cosas. Esto, digamos, creo que es sobre todo en particular interés para quienes trabajen de manera más avanzada y más dedicada en estadística y en econometría, pero bueno, ahí queda el mensaje para todos por si algún día lo necesitan. Entonces ahí vimos tres gráficas que nos permiten ver la distribución de una variable cuantitativa. Eh, pero siempre uno va a querer tratar de complementar estas gráficas con información adicional. No me refiero solamente a los títulos y subtítulos que ya vimos cómo se manejan y ustedes lo están practicando en el taller, sino, por ejemplo, incluir una línea vertical en la media o en la mediana o incluir una línea vertical en algún otro lado para representar algún dato de interés, por ejemplo. Eh, y como les he dicho desde la primera sesión, la respuesta a esas preguntas en ggplot usualmente es una respuesta única y es, usted quiere agregar más información, agregue otra capa. Y lo hemos visto en otros casos. Ya lo vimos aquí, por ejemplo, cuando agregamos al histograma el polígono de frecuencias y podemos hacer algo parecido en este caso. Entonces, quisiéramos ver, incluir en esta distribución una línea vertical ubicada justamente en donde se encuentra la media de la variable. Entonces, habría un par de maneras de hacerlo. Aquí simplemente vamos a recordar cuál es la media de la variable con la función que ya les había mostrado. La media es 246 puntos. Entonces, si yo quiero agregar esa línea vertical, voy a agregar una capa adicional que se llama Geom Beeline, porque es una línea vertical. Hay una capa parecida que se llama Geom H-Line para una línea horizontal que uno podría utilizar, por ejemplo, bueno, en estas gráficas también, pero sería de mucha más utilidad, por ejemplo, en un diagrama de dispersión. Eh, y entonces, en esa línea vertical tengo que indicar cuál es el intercepto de la línea en el eje X, en el eje X. En este caso se lo estoy indicando manualmente, le estoy diciendo, mire, póngamela en 246.588, que es la media que acabo de calcular.
Y entonces ahí me pone una línea vertical en donde está la media, en donde está la media de la distribución. Ahí podemos empezar a mostrar con mucho más detalle la distribución de la variable. Yo puedo hacerlo como lo acabo de hacer, que es poner manualmente el número que quiero, pero no tendría que limitarme a hacerlo manualmente. Lo podría hacer tal vez de una manera un poco más automatizada y es decirle, mire, colóqueme el intercepto en donde está la media de esa variable, ¿cierto? Entonces ahí internamente ggplot hace el cálculo y me la pone, en el lugar que corresponde. Esta manera a mí me parece preferible porque yo podría integrar, digamos, podría hacer que esto sea mucho más general y no dependa de esta muestra de estudiantes en particular. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver hacia el final del curso, si yo quisiera hacer un bucle para, por ejemplo, digamos, utilizando estos mismos datos, mostrar la distribución del puntaje global para cada uno de los 32 departamentos de Colombia. Yo podría crear un programita sencillo, de pronto crear una función de R o simplemente un bucle que me haga ese trabajo para los 32 departamentos. En ese caso, si yo hiciera este cálculo manual y tuviera que incluir este cálculo manual eh, para cada uno de los 32 departamentos, tendría que repetir mucho código, aumentaría las probabilidades de cometer errores y en general sería un proceso poco eficiente. Entonces yo prefiero esta porque si quiero generalizar la aplicación de esta función, en ese caso, por ejemplo, para los 32 departamentos, aquí ya lo estaría generalizando y no depende de ninguna manera de mi input manual. Entonces siempre yo lo que les sugiero es que en la medida en que se pueda, traten de utilizar directamente la función dentro de ggplot en lugar de tener que hacer un cálculo y luego incluir la información manualmente. Listo. Ahora, estas líneas no se distinguen, ¿cierto? Porque las dos están negras, entonces uno podría querer cambiar el color de alguna de las líneas. Digamos que quiero cambiar el color de la línea vertical. Y como siempre, la respuesta es, si usted quiere cambiar alguna característica estética de la gráfica, hágalo en la capa que crea esa característica estética, a menos de que eso vaya a depender de una variable, caso en el que lo tiene que hacer dentro de AES. Entonces, eso es lo siguiente que estoy haciendo acá. Estoy diciéndole, mire, hágame la densidad, agréguele la línea vertical y esa línea vertical debe ser de color, de color rojo. Y ahí está. Ahí está. No tengo que utilizar la media, puedo utilizar cualquier otro valor. Podría utilizar, por ejemplo, acá les puedo ilustrar una función más de las que les voy a incluir en el script. Supongamos que yo quiero ver es en dónde está el percentil 25, o sea, el primer cuartil. Pues sustituyo esta función o puedo agregar otra, digamos, ¿por qué no? Agreguemos eh, otra línea vertical. Esta línea vertical la vamos a poner en donde esté el percentil, el percentil 25. Para hallar percentiles en R utilizo la función quantile. Eh, esa función tiene un par de argumentos. El primero es el vector o la variable sobre la que quiero hacer el cálculo. Y el siguiente argumento es el percentil que me interesa. Ese argumento se llama props y si quiero solo uno, puedo poner el valor directamente. Tengo que ponerlo en términos de percentil. Si le pusiera aquí uno, él me va a poner el percentil 100, digamos. Entonces siempre tiene que ser un número entre 0 y 1 y esa proporción representa un percentil. Aquí quiero el percentil 25, entonces la manera de representarlo es con el 0.25. Vamos a agregarle el argumento de arriba que es recomendado, como les decía, siempre incluirlo para que no nos genere ningún error. Y vamos a ponerle otro color, entonces distinto al rojo. Eh, pongámosle azul. Listo, entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole, mire, hágame una densidad, sobre esa densidad agrégueme una línea vertical en la media y sobre esa
agrégueme una línea vertical en el primer cuartil. Y ahí me las puso. Ahí me las puso. Entonces, pues ya pueden ver cómo podemos seguir agregando capas que contengan distintos tipos de información. Muy bien. Entonces, hasta ahí las gráficas que nos permiten ver la distribución de una variable cuantitativa. Hay una más que no les he mostrado, que es el diagrama de cajas, que se los voy a mostrar en un par de minutos, pero van a ver por qué no se los he mostrado aún. Muy bien. Entonces ahora lo que quiero mostrarles es un par de tipos de gráfica que nos permiten ver la relación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, categórica. Y tal vez una mejor manera de entender eso es ver lo que vamos a hacer en últimas es comparar las distribuciones de la variable cuantitativa para los grupos conformados por las categorías de la variable categórica o cualitativa. Eso es lo que estamos haciendo en últimas, comparar distribuciones entre grupos que están identificados por la variable categórica. Entonces aquí estoy haciendo un ejemplo muy sencillo y es comparar la distribución del puntaje global para los estudiantes que están en colegios rurales y en colegios urbanos. Y hay un poco la hipótesis, y lo vamos a ver en los datos, es que en general a los estudiantes de colegios urbanos les suele ir un poco mejor que a los estudiantes de colegios ubicados en áreas rurales. Entonces, una manera de ver esa comparación de distribuciones es utilizando el diagrama de cajas. También se conoce como diagrama de cajas y bigotes. Y el objeto geométrico que me permite obtener un diagrama de cajas en ggplot es este que se llama Geom Boxplot. Boxplot. Entonces, miremoslo para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que ahí tenemos dos diagramas de cajas. Vamos a desagregarlos un poquito para ver qué es lo que contienen. Y en esos dos diagramas de cajas, entonces tenemos, lo que estamos viendo es la distribución del puntaje global, ¿cierto? Eso es en últimas lo que nos está mostrando el diagrama de cajas, de manera separada para los estudiantes cuyo colegio se encuentra en el área rural y estudiantes cuyo colegio se encuentra en el área urbana. Eso es lo que, eso es lo que tenemos en esta gráfica. Esto simplemente es un recordatorio para quienes no recuerdan muy bien qué es lo que contiene el diagrama de cajas. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Entonces, enfoquémonos en este de el área urbana. Entonces, empecemos de adentro hacia afuera. La línea de adentro, la línea de la mitad, pues no necesariamente de la mitad, pero la línea que está dentro de la caja es la mediana de eh, el puntaje global para los estudiantes que están en el área urbana. Eso es lo que contiene la línea interna. La, la línea inferior de la caja es el primer cuartil de la distribución. La línea superior es el tercer cuartil. De manera que la diferencia entre esas dos líneas, o sea, digamos, la altura de la caja corresponde al rango intercuartílico que calculamos hace unos minutos. En este caso es el rango intercuartílico del puntaje global para los estudiantes que están en el área urbana. ¿Listo? Entonces, eso es lo que contiene la caja. La línea interna es la mediana, la línea inferior es el primer cuartil o el percentil 25, la línea superior es el tercer cuartil o el percentil 75 y la diferencia entre las dos, el rango intercuartílico. Luego están estas líneas y la manera como se dibujan esas líneas es siguiendo una fórmula que es relativamente
sencilla. Básicamente el punto final de esa línea, digamos, está ubicado a 1.5 veces el rango intercuartílico. Entonces, por ejemplo, el límite inferior del diagrama lo calculo cogiendo el primer cuartil y al primer cuartil le resto 1.5 veces el rango intercuartílico. Eso es, ahí pongo el fin de esa línea. Y lo mismo hago con la línea de arriba. Cojo el tercer cuartil y al tercer cuartil le sumo 1.5 veces el rango intercuartílico, y ahí pongo el fin de esa línea. Eso es el diagrama de cajas. Ahora, ustedes tal vez recuerden que a veces en el diagrama de cajas hay unos punticos por fuera de las líneas, por fuera de las líneas. Entonces, ¿por qué hay esos punticos? En este caso es desafortunado que no existan. Ahorita miramos otro ejemplo a ver si de pronto nos aparecen esos punticos. Pero esos punticos son puntos que se encuentran por fuera de estos límites, por fuera de estos límites que yo les estaba mencionando, es decir, por fuera de el primer cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartílico y por fuera del tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartílico. Si hay alguna observación que tenga un valor para esta variable por fuera de esos límites, entonces se señala con punticos que van por fuera de la línea. Y eso suele ser muy útil porque esos punticos se consideran observaciones atípicas, observaciones atípicas. Entonces, eh, digamos, sería observaciones para ponerles algo de atención, digamos, ver si hay algo extraño que esté pasando con esas observaciones, de pronto algún error de digitación o algo así. Y si no, si esos son los datos y los datos están bien, pues tratar de entender un poco por qué, por qué estas observaciones tienen un comportamiento que se desvía de la mayoría de observaciones de esta distribución de la variable, de esta distribución de la variable. Entonces, eh, yo escucho muchas veces que eh, una solución que propone la gente para estos datos atípicos es quitarlos inmediatamente. Eso puede ser una solución, pero antes de aplicar eso como solución, lo que yo recomendaría es entender qué está pasando con esos datos atípicos. De pronto son errores de digitación, entonces, bueno, ahí valdrá la pena de pronto quitarlos. Pero pues de pronto son datos reales que nos están mostrando información real de lo que está pasando con las variables, entonces vale más la pena entender qué está pasando con esas observaciones y si son datos reales, pues dejarlos en nuestras estimaciones y en nuestras visualizaciones, o si decidimos quitarlos, hacerlo con cuidado y mostrar de manera transparente tanto las gráficas como otras estimaciones que hagamos con y sin esos datos atípicos para un poco dar eh, evidencia de que no es que esté manipulando los datos, sino que al quitar esos datos atípicos no cambian sustancialmente mis estimaciones o mis visualizaciones, o que si cambian sustancialmente hay alguna razón, digamos, de peso para que esto sea así. Muy bien, entonces esta es una manera de encontrar los diagramas de cajas. A veces se encuentran en sentido horizontal y eso es muy fácil de lograrlo en ggplot. Ya habíamos utilizado alguna función parecida cuando intentamos hacer el diagrama de pastel hace 8 días. En ese caso era chord polar, si no recuerdo mal. Simplemente si yo tengo una gráfica como esta o como un diagrama de barras, creo que lo hicimos con el diagrama ese de Lollipop, y quiero que no me aparezca vertical, sino que me aparezca horizontal, utilizo la capa Chord Flip. Y eso simplemente lo que hace es intercambiar las coordenadas y entonces me produciría el diagrama de cajas de manera horizontal. ¿Listo? Hay gente que lo prefiere así, hay gente que lo prefiere de la otra manera. Si estas etiquetas fueran muy largas, tal vez sí la mejor manera sea mostrarlo horizontalmente. Pero es la misma información, es la misma información. Listo. Ahí tenemos el diagrama de cajas. Intentemos hacer un ejemplo con otro puntaje, a ver si de pronto podemos ver algunos datos atípicos. Mi intuición me indica que
en matemáticas o en inglés pueden haber puntajes que se desvíen eh, mucho y efectivamente. Entonces, fíjense que cuando lo hago con inglés, ahí sí me aparecen los punticos por fuera de los límites. Entonces, como les decía, este puntico es una observación que tiene un puntaje de inglés que se sale del límite superior del diagrama de cajas. Es decir, se sale de 1.5 veces el rango intercuartílico. Y entonces, cuando se sale de ese límite, lo señalo con un punto. Y eso lo que sugiere es que es un puntaje atípico. Aquí hay dos observaciones que cumplen con esa característica, de ser observaciones que se desvían atípicamente del resto de observaciones. No sé si lo han notado, pero algo que uno puede ver en esta gráfica es en qué rango de puntajes se encuentra ubicado el 50% interno de la distribución. ¿Y por qué sabemos eso? Porque si esta línea de acá, la de la derecha, es el tercer cuartil, es decir, el percentil 75, y esta línea de la izquierda es el primer cuartil, es decir, el percentil 25, pues lo que hay adentro, la diferencia que hay adentro entre esos dos percentiles equivale al 50%, es decir, que dentro de la caja tenemos representado el 50% interno de la distribución de la variable. Y eso, digamos, resulta útil conocerlo. Aquí está la mitad de las observaciones, en este caso de los estudiantes que están en el área urbana, y en este rango está la mitad de los estudiantes del área rural. Y algo que no hemos comparado, pero porque nos enfocamos como en cada caja en particular, ya lo útil en realidad de esta gráfica es ver la comparación entre los dos grupos, entre los estudiantes del área urbana y del área rural. Y aquí podemos ver que les tiende a ir mejor a los estudiantes del área urbana, ¿cierto? Lo podemos ver en la mediana, que es la mitad de la distribución, es mayor para estudiantes del área urbana. Lo podemos confirmar con el percentil 75 y el percentil 25. En ambos casos es mayor en el área urbana que en el área rural. Y conectado con lo que les estaba diciendo, digamos, hay tal vez un mayor número de estudiantes del área urbana que tienen un puntaje ligeramente mayor que un grupo parecido, pues sí, que un grupo en términos porcentuales similar al del área urbana. Borro, trato de decir nuevamente la idea. Eh, a la mitad de los estudiantes del área urbana les suele ir o les tiende a ir ligeramente mejor que a la mitad de los estudiantes del área rural. Hay un traslape ahí, entonces hay unos estudiantes del área rural que les tiende a ir, pues que les va un poquito mejor que a los estudiantes del área urbana, pero la tendencia sí es que a los del área urbana les va un poquito mejor, les va un poquito mejor. Muy bien. Entonces esa es como una buena gráfica para ver, comparar la distribución de una variable cuantitativa como el puntaje entre dos grupos, en este caso estudiantes del área rural y del área urbana. Eh, Vamos a hacer un paréntesis para mostrarles cómo se puede hacer el diagrama de cajas para solo una variable cuantitativa, que es como tal vez la mayoría lo aprendimos a hacer, pero que es algo que no es tan natural a ggplot. ggplot no permite hacer tan fácilmente el diagrama de cajas para una variable, o digamos, es fácil como les voy a mostrar, pero no es lo natural, no es lo natural. Entonces es muy sencillo, en últimas, si yo quiero solo incluir la variable cuantitativa, no quiero comparar grupos, lo que tengo que hacer es dejar la X vacía, ¿cierto? Para que no me distribuya los grupos, pero tengo que poner la X y tengo que decirle, mire, la X es igual a nada, y por eso abro y cierro comillas. Y al hacerlo de esa manera, entonces me genera el diagrama de cajas para la variable cuantitativa solamente.
que esto sería otra manera de ver las distribuciones que estábamos viendo arriba con el histograma y la densidad y el polígono de frecuencias. Esta gráfica me permite ver información parecida, por lo menos me permite ver la mitad de la distribución, aquí está la mediana que la habíamos calculado y podemos ver cuánto era, la habíamos calculado hace unos minutos, la mediana es 243, entonces esta línea está ahí justamente en 243. El primer cuartil es 210, entonces aquí está 210. El tercer cuartil es 283, está aquí, ¿cierto? El mínimo es 137 y el máximo es 385. No es correcto interpretar el fin de esta línea y el fin de esta línea como el mínimo y el máximo, por lo que yo les describía hace un rato de la manera como se construyen esas líneas. Esta línea termina en 1.5 veces el rango intercuartílico. Eso puede coincidir con el mínimo, pero no necesariamente va a coincidir con el mínimo y lo mismo pasa con la línea superior. Entonces, sirve para ver la distribución, pero tiene menos detalle que una densidad o que un polígono de frecuencias, porque ahí sí podemos ver claramente cuál es el mínimo, cuál es el máximo y cómo se comporta la distribución en estos rangos. Aquí no sabemos muy bien cómo se comporta la distribución en esos rangos, es limitado en ese sentido. Es bueno para ver la mitad, es bueno para identificar valores atípicos si los hubiera, pero no es muy bueno para ver el detalle de la distribución en otros rangos que no estén representados por la caja necesariamente. Entonces, pues hay opciones y dependiendo cuál sea el mensaje que uno quiera transmitir y los datos que uno tenga, uno puede utilizar las distintas opciones. Hagamos una para el puntaje de inglés, a ver si nos aparecen datos atípicos. Es probable que sí, por lo que ya vimos hace un rato. Ahí estamos. Entonces aquí tenemos datos atípicos. En este caso, cuando están identificados los datos atípicos, sí podemos asumir que el punto que esté más alejado de la caja hacia la derecha o hacia arriba, depende de cómo la tengamos, es el máximo. Y si hubiera puntos hacia abajo, el punto que más se aleje hacia abajo o hacia la izquierda es el mínimo. Eso sí lo podemos asumir porque eso sí corresponden a puntos de la distribución. El fin de las líneas no necesariamente, porque responden a esa fórmula matemática que les había mencionado. Eh, y simplemente para comprobar, hagamos un summary de el puntaje de inglés para mirar cuál es el máximo y mostrarles que efectivamente corresponde con ese, ese punto. Ahí está, entonces el máximo del puntaje de inglés es 85 y ahí más o menos está ahí en 85, digamos. Si trazáramos la línea, seguro, o si pusiéramos aquí esa etiqueta y vamos a aprender cómo se cambian esas etiquetas en la próxima sesión, ahí iría en el 85. En el 85 y la mediana es 48, que es esta línea de acá. El primer cuartil es 39, claramente se ve ligeramente abajo de 40 y el tercer cuartil es 56, ahí un poco arriba de 55. Listo. Entonces con eso cerramos ese paréntesis. Les quería mostrar el diagrama de cajas para una variable. Fíjense que no es tan natural, no hay manera, si uno no conoce como este truquito de poner la X vacía, sería difícil como con la intuición tratar de sacar este diagrama de cajas y por eso quería mostrar. Otra manera de comparar estas distribuciones es comparando densidades. Y ahí es donde a mí me parece que las densidades o el polígono de frecuencia resultan más útiles que el histograma. Digamos, uno con el histograma depende cómo lo ubique o si pone una gráfica debajo de otra, permite hacer la comparación. Pero la virtud de las densidades es que yo puedo poner las dos densidades traslapándose y ahí puedo ver con mucha claridad la comparación en las distribuciones. Y para hacer esa comparación de las distribuciones simplemente vamos a acudir a algo que ya sabemos. Entonces lo que quiero decirle aquí miren, yo quiero hacer la densidad de el puntaje global.
Y una manera sencilla de decirle, mire, hágame la densidad del puntaje global para los estudiantes de área urbana y los estudiantes de área rural, es decirle, mire, yo quiero que el color de la línea, por ejemplo, o lo podría hacer para otro atributo, pero digamos que con el color de la línea, quiero que dependa de las categorías de esta variable, de cole, área, ubicación. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es que me dibuja una línea con la densidad de los estudiantes del área urbana y otra línea con la densidad de los estudiantes del área rural. Entonces, fíjense que es una cosa en realidad eh, sencilla. Estoy haciendo lo mismo, o sea, la densidad no está cambiando demasiado, simplemente lo que estoy diciendo es, mire, el color de la línea depende de esta categoría. Y efectivamente él me muestra la comparación entre las dos distribuciones. Entonces tenemos la línea roja que representa a los estudiantes del área rural, la línea verde que representa a los estudiantes del área urbana. Eh, y aquí, digamos, puedo ver de mejor manera las diferencias en la distribución, sobre todo en aquellos lugares en los que el diagrama de cajas no me permitía ver adecuadamente esas diferencias. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que aquí, como entre el mínimo y, no sé, tal vez 220 o algo así, eh, tienden a estar más representados o tiende a ser más grande la frecuencia de estudiantes de colegios ubicados en áreas rurales que de estudiantes ubicados en áreas urbanas. Eh, esa tendencia más o menos se mantiene como hasta este número que, déjenme corro aquí algo, que viene a ser como 250, como en la mitad de la distribución más o menos. Sí, un poco más de 250. Y en los puntajes más altos tienden a estar más representados los estudiantes de colegios ubicados en el área urbana, en el área urbana. Entonces eso confirma algo que ya intuíamos con el diagrama de cajas y es que a los estudiantes en el área urbana les tiende a ir mejor que a los estudiantes de el área rural, el área rural. Entonces aquí lo podemos ver, digamos, con un poco más de detalle. En el diagrama de cajas ya lo intuíamos por la ubicación de la mediana, por la ubicación de la caja, los límites, etcétera. Aquí lo estamos confirmando. Aquí estamos viendo claramente que acá hay menos estudiantes de área urbana, ¿sí? Comparado con los rurales, y aquí hay más estudiantes de área urbana comparado con los rurales en los puntajes más altos. Y eso, por supuesto, tiene incidencia en la media y en la mediana, por ejemplo, de cada grupo eh, considerado de manera separada. Eh, entonces, pues es interesante. Esto se ve muy claro en dos categorías, como lo estamos viendo, eh, y se puede ver claro estas líneas traslapadas, digamos, yo creo que tal vez hasta 4 o 5 categorías, sobre todo si hay distribuciones como muy claras de diferencias muy claras entre las distribuciones. Pero si las diferencias no son tan claras y tenemos muchas categorías, se va a ver ahí como un espagueti. Y de hecho, si ustedes miran la página que les compartí la vez pasada, uno como de las advertencias comunes es eso, es como que su gráfica no se le vuelva ahí un espagueti en el que no se puede ver exactamente qué es lo que está pasando. Una alternativa a colorear las líneas sería cambiar el relleno de las densidades, el relleno de las densidades. Y eso es lo que estamos haciendo aquí entre las líneas 204 y 206. El atributo que estoy cambiando ya no es el color, sino el relleno. Y el efecto que eso tiene es ver como un mayor contraste entre las dos densidades. No es óptimo, digamos, se pierde la historia de lo que está pasando de aquí a la derecha, no vemos muy bien qué pasó ahí con los rurales de ahí a la derecha, pero en algunos casos pueden ser útiles. Cuando no hay tanto traslape y uno quiere mostrar el contraste entre las dos distribuciones, puede ser útil cambiar el relleno. Ahora, para solucionar parcialmente eso de que no se ve muy bien
lo que está pasando con los rurales, podríamos intentar cambiar, además del relleno, la intensidad o la transparencia del color. Y recuerden que para eso utilizamos este argumento que se llama alfa, que se refiere a la transparencia del color. Y ahí simplemente le estamos diciendo, miren, no solo el relleno, sino también la transparencia dependen de las categorías de la ubicación del colegio. No fue óptimo porque me dejó la categoría urbana llena y a la que le cambió la transparencia fue a la categoría rural, pero vamos a ver la próxima sesión cómo cambiar esos colores, por ejemplo, cómo hacer que la intensidad de los dos varíe cuando hablemos de las escalas, tanto de los ejes como de los colores, entre otras cosas, y a eso lo vamos a dedicar una buena parte de la próxima sesión. Entonces vamos a coger esta misma gráfica y la vamos a corregir para que los dos se vean transparentes y tal vez se aprecie de mejor manera los cambios en la distribución. Y este último ejemplo es simplemente para mostrarles que eh, puedo hacer que varios atributos al mismo tiempo dependan de las categorías de una misma variable. Entonces aquí ya había hecho el relleno y la transparencia, y aquí estoy diciéndole, mire, no solo el relleno y la transparencia, sino que también el color de la línea depende de las categorías de cole, área, ubicación. Eh, y entonces ahí la línea que delimita la densidad también está variando según ese color. Eh, y fíjense que aquí hay un mensaje que ya nos había salido, es una alerta, no es un error, simplemente nos está diciendo, mire, el uso de la transparencia para una variable discreta no es recomendado. Ellos recomiendan utilizar este argumento cuando uno quiere mostrar contrastes dentro de variables continuas. Y la próxima clase haremos un ejemplo en el que podamos utilizar ese argumento adecuadamente adecuadamente. Entonces, tal vez aquí habría que dejarlo en relleno y color, o si lo vamos a hacer con transparencia, asegurarnos que las dos transparencias, pues sí, que las dos densidades tengan una transparencia distinta. Entonces, ahí están dos opciones que tienen para ver la relación entre una variable categórica, en este caso el área de ubicación del colegio, y una variable cuantitativa, en este caso el puntaje global. Las dos opciones son esta, que es la densidad, ¿cierto? Entonces aquí hicimos que la densidad, tal vez la más limpia sea esta primera. Aquí estamos comparando las dos distribuciones y resultó muy útil. Esta es una manera. La otra manera es con el diagrama de barras, como en este caso, como en este caso. Más o menos estamos llegando a las mismas conclusiones con ambas, solo que en la densidad, me parece a mí, podemos ver un poco más de detalle en partes de la distribución en las que el diagrama de cajas no nos muestra mucho detalle. Este es bueno para comparar el centro, ese 50% de la mitad interno, y menos bueno para comparar lo que pasa por fuera de ese 50%, mientras que la densidad sí nos muestra en detalle toda la distribución para ambas variables, para ambas variables. Muy bien. Entonces ahí ya hemos visto varios tipos, ¿no? Comenzamos con el diagrama de dispersión en la primera clase, y ese diagrama de dispersión es tal vez la gráfica ideal o la gráfica que usaremos por excelencia para ver la relación entre dos variables cuantitativas. En ese caso lo utilizamos para ver la relación entre el índice de nivel socioeconómico que calcula el ICFES y el puntaje global. Eh, Luego, en la clase anterior nos enfocamos en ver distribuciones de variables categóricas. Vimos distintos ejemplos y vimos cosas que se deben y que no se deben hacer. Hoy cerramos eso viendo la relación entre dos variables categóricas. Y luego vimos cómo mostrar la distribución de una variable cuantitativa y cómo mostrar la relación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Ahí vamos.
Ahí vamos y ahí si pensamos en esos árboles de decisión que veíamos la clase anterior, hemos hecho un recorrido, digamos, amplio por las ramas de esos árboles de decisión. Hay otras gráficas posibles. En el siguiente taller yo les voy a pedir que exploren al menos con una de esas gráficas, por ejemplo, para comparar distribuciones. Hay un tipo de gráficas que uno ve mucho en Internet y ese va a ser uno de los puntos del taller para que ustedes lo exploren y les puede ser útil. Les puede ser útil en el futuro. Y ahora lo que quisiera mostrarles es algo que también es muy utilizado, que es pues que es útil saber cómo se hace, y es mostrar series de tiempo. Y para eso vamos a utilizar principalmente un diagrama de líneas. Y lo que nos va a mostrar ese diagrama de líneas es en el eje X unas fechas y en el eje Y algún valor de una variable de interés. Y lo que muestra ese diagrama de líneas, como lo vamos a ver, es cómo se ha comportado esa serie a lo largo del tiempo. En este caso, como ejemplo, vamos a utilizar los datos de la TRM, que corresponde al precio oficial del dólar, como les comentaba al principio. Y para poder utilizarlos, tenemos que importarlos y tenemos que hacer un pequeño cambio en la base de datos para que ggplot nos entienda bien esa base de datos. Ahí ustedes en el script tienen este link. Este link lo extraje de datos de la página de datos abiertos del gobierno colombiano, de la misma manera que extraje la información de los datos positivos del COVID. Entonces, si uno corre esta línea de código, lo que hace es que va a esa página, descarga los datos y me los pone aquí. Y aquí podemos ver la información que contiene esa base de datos. Hay unas fechas, que es desde cuándo hasta cuándo está vigente cada valor de la tasa representativa del mercado y el valor correspondiente de la tasa representativa del mercado, siempre en pesos colombianos. Por eso aquí aparece COP. Eh, si vemos las características de estas variables, en particular de las fechas, nos damos cuenta que R no ha identificado adecuadamente el tipo de datos. Trató estas dos variables como cadenas de caracteres y no los ha identificado adecuadamente como fechas. Lo podemos ver acá eh, y podemos comprobarlo en todo caso utilizando alguna función como class, por ejemplo. Si yo hago class de la variable eh, vigencia hasta, me dice efectivamente que es un carácter, no es una fecha todavía. Entonces, para poder hacer adecuadamente este gráfico, necesito que R entienda adecuadamente que esa variable o la variable que van a utilizar en el eje X es una fecha. Entonces, aquí les voy a mostrar una función que me permite hacer esa transformación de manera sencilla. Quienes estuvieron en el curso anterior, en el curso de manipulación de datos, recordarán un poco la estructura de esta función. En todo caso, les voy a contar qué está pasando en esta función para que todos lo entendamos. Entonces, antes de ir a la función, ustedes notan que aquí en la línea 226, antes era otra línea, pero bueno, estoy activando un paquete que se llama LubriDate. Ese paquete es de la misma familia de tidyverse, pero no es de aquellos paquetes que se activen cuando activo tidyverse. Entonces hay que activarlo de manera separada. LubriDate es un paquete que ellos crearon para manipular fechas, para convertir casos como este que estamos viendo. Hay muchas funciones que me permiten convertir cadenas de caracteres a fecha de manera muy sencilla y con una gran virtud, y es que las fechas pueden venir en cualquier orden. Tradicionalmente R solamente entiende fechas cuando vienen del orden en el orden del componente más grande, usualmente el año, el componente más pequeño, que si es una fecha, el componente más pequeño es el día, pero si es fecha y hora, el componente más pequeño pueden ser los segundos, por ejemplo. Entonces, tradicionalmente R solamente va a identificar como fechas las que vengan en ese orden. Eh,
Si no vienen en ese orden, es más difícil que R las entienda y entonces uno tendría que hacer alguna manipulación a los datos originales para que las funciones de base R, las funciones tradicionales de R, digamos, lo entiendan. Lubridate, que es este paquete que les estoy contando, tiene unas funciones que hacen que ese proceso sea muy, muy sencillo. Y, por ejemplo, en este caso, si yo exploro esos datos, puedo ver que el orden en el que vienen las fechas en esas cadenas de caracteres es del componente más pequeño al componente más grande, día, mes y año. Lo puedo identificar, por ejemplo, con estos números de día, mes y año. Y entonces Lubridate tiene una función que me permite hacer eso de manera muy sencilla. Ah, viene día, mes y año, listo, ahí está. DMY, día, mes y año. Si viniera en otro orden, entonces simplemente cambio el orden de las letras. Si viniera, no sé, mes, día, año, entonces la función que utilizaría sería MDY y, y así sucesivamente. Entonces, estas funciones hacen que el manejo de fechas en R sea muy sencillo. Entonces, habiendo hecho esa explicación de lo que hace Lubridate, les termino de completar la explicación de la función. Entonces, estoy utilizando una función del paquete dplyr que me permite manipular datos. En concreto, estoy utilizando la función mutate, que es útil para crear o transformar variables. En este caso, lo que estoy haciendo es crear una nueva variable que se llama fecha, y esa variable va a ser igual al resultado de esta función, que como les decía, lo que hace es coger una cadena de caracteres, que son estas fechas y convertirlas a una fecha adecuadamente entendida por él. Eso es lo que está pasando aquí adentro de Mutate. Estoy creando, transformando una variable, por eso utilizo Mutate. Dentro de Mutate hago las creaciones o transformaciones de variables. En este caso es solo una, que es crear una fecha que va a ser igual al resultado de esta función, que coge la cadena de caracteres y la convierte en fecha. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Hay algo extraño que es esto que veíamos en el curso anterior, que es lo que se conoce como el operador pipe, que en esencia lo que hace es coger la base de datos de la derecha y reemplazarlo como el primer argumento de la función de la derecha. Repito, ahí cometí un error. Coge la base de datos de la izquierda, ¿cierto? Lo que esté a la izquierda del pipe, eh, y lo reemplaza como el primer argumento de la función que esté a la derecha del pipe, a la derecha del pipe. Eso es lo que está haciendo esa función. Entonces, revisen esos videos quienes todavía tengan dudas, pero es una función útil porque le permite a uno encadenar distintas funciones de manera muy eficiente, sin tener que nombrar cada vez la base de datos original. Pero en esencia lo que está haciendo eso es coge TRM, que es la base que está a la izquierda, y la pone como primer argumento de la función de la derecha, que es mutate. Entonces ya mutate sabe que esto que estoy haciendo, lo estoy trabajando sobre esta base de datos, sobre esta base de datos. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces la voy a correr y miremos el resultado. Entonces el resultado de esto es una nueva variable en mi base de datos que se llama fecha, ¿cierto? Eso fue lo que yo le dije, créeme esa variable que se llama fecha. Y ya es una variable que está adecuadamente identificada como fecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, esta primera, perdón, era 9 de octubre del 2002. Al transformarla adecuadamente como fecha, ya R la identificó como R identifica las fechas, que es desde el componente más grande, el año, hasta el componente más pequeño, que es el día. Y así para cada una de las fechas. Y si utilizara la función class sobre esta variable, ya está adecuadamente identificada como fecha, como fecha. Entonces, ya teniéndola como fecha, ya la puedo utilizar en mi gráfica para mostrar la evolución de la TRM en todo el periodo en el que ha existido la TRM, que es lo que contienen estos datos. Eh, Voy a hacer una cosa más adicional a este mutate, simplemente para organizar los datos. No sería necesario, pero simplemente quiero mostrarles lo que tiene la base de datos y por eso lo estoy haciendo.
Los voy a organizar en orden descendente de acuerdo con la fecha. Entonces, descendente en el caso de las fechas indica de la fecha más reciente a la fecha más vieja. Ahí simplemente lo que hice fue agregar otro pipe que cumple el mismo rol que les decía, y aquí estoy utilizando la función arrange para decirle, mire, organíceme esos datos en orden descendente de acuerdo con la variable fecha. Y aquí los tenemos. Entonces, la fecha más reciente que hay en esta base de datos es la fecha de mañana, digamos, que fue la TRM que certificó la superintendencia hoy al final de la tarde. Va a estar vigente mañana. Entonces, este es el precio oficial del dólar en Colombia para mañana, 3.683 pesos. Y la fecha más antigua que tiene es la primera certificación de la TRM que se hizo, que fue el 2 de diciembre de 1991. ¿Listo? Eso es lo que contiene esta base de datos. Y listo, entonces ya podemos hacer la gráfica. Y la gráfica, pues ya a estas alturas, después de todas las gráficas que hemos hecho, no tiene mayor complicación. La primera capa contiene los datos, en este caso TRM, y las variables que quiero graficar. En este caso quiero la fecha en el eje X y el valor de la TRM en el eje Y. Y enseguida coloco el objeto geométrico que quiero graficar. En este caso es un diagrama de líneas, entonces el objeto geométrico se llama geomline. Y ahí está la serie de la TRM desde diciembre del 91 hasta la TRM que va a estar vigente mañana. Y aquí, digamos, esta parte, pues lo podemos ver, es 2020, que son, pues ahí estamos viendo en 2020 y luego vamos a ver cómo podemos hacer zoom ahí. La próxima clase vamos a ver eso, pero lo que nos muestra este pedacito de 2020 es un poco pues, los precios tan altos que alcanzó a tener por allá en marzo, cuando alcanzó a estar sobre los 4.000 pesos colombianos, pero además la volatilidad que ha tenido durante el año, durante el año. Y como les digo, vamos a ver cómo podemos hacer zoom en ese pedazo de la gráfica. Listo. Una alternativa a esto que uno ve cada vez más en la prensa y también en los artículos académicos, entre otros, es que no le ponen la línea, sino que le señalan el área que está debajo de esta curva, digamos. Y entonces en ese caso no utilizaríamos el objeto geométrico geomLine, sino geomArea, para que en lugar de la línea nos resalte o nos coloree todo el área que se encuentra debajo de la línea. Esa pues, es una manera chévere en algunos casos de mostrar estas series de tiempo. Ahí está, ahí está. Entonces esto es útil, por ejemplo, si uno quisiera resaltar de un color algún área en particular, algún periodo en particular, esto podría ser útil y luego exploramos cómo se pueden hacer algunas de esas cosas. Entonces, con esto yo terminaría lo que tenía preparado para hoy. Con esto lo que hicimos fue terminar el recorrido por la mayoría de las gráficas básicas. Falta un par de cosas. Eh, Falta en concreto un objeto geométrico que se llama geomFunction, que es útil para graficar funciones y yo creo que eso puede ser de interés de muchos de ustedes. Entonces, la próxima clase comenzamos con eso y luego vemos algunas cosas que se pueden personalizar. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver cómo, por ejemplo, aquí estábamos viendo, aquí en estos ejemplos estábamos viendo la comparación de distribuciones poniéndolas en la misma gráfica. Otra alternativa que uno puede tener es querer separarlo. Entonces, por ejemplo, no sé, ver la distribución por departamentos, como les estaba diciendo, o ver de manera separada la distribución por estratos o por estas dos categorías, rural y urbano, pero ya no traslapadas en la misma gráfica, sino en distintos planos cartesianos, digamos. Entonces eso vamos a comenzar por ahí, después de que veamos GeoFunction, y luego vamos a ver todas las herramientas que nos permitan personalizar las gráficas, comenzando por la personalización de los ejes, de las etiquetas de los ejes, de la escala que utilicen esas etiquetas, de los colores que utilicen
los atributos como cuando cambiamos el relleno o el color. Ese sería otro componente, como por ejemplo en este caso del diagrama de líneas, ponerle signo pesos a esto, porque en realidad esto representa una cantidad de pesos, entonces hay maneras muy sencillas de lograr eso. O en una gráfica como estas, por ejemplo, poner esto en términos de porcentaje o en una gráfica de frecuencia relativa, ponerlo en términos de porcentaje. Y hay maneras sencillitas de hacer eso. Y por último, en una gráfica como esta que estamos viendo, cómo cambiar las etiquetas de las fechas y cómo hacer zoom en estas gráficas o en otro tipo de gráficas en las que queramos ver solo un rango de los datos. Eso yo creo que va a ser el grueso de lo que vamos a hacer. Y por último, dependiendo del tiempo, dedicaríamos tiempo ya a modificar los distintos aspectos de la gráfica, ya no con esas plantillas que utilizamos en la primera sesión, con el theme algo, sino nosotros mismos modificando la plantilla. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo cambiar el tipo de letra, cómo quitar esta cuadrilla, bueno, entre otras cosas, entre otras cosas. Pues para seguir en este camino de aprender a manejar muy bien ggplot. Entonces eso es como lo que tenemos previsto tal vez para la próxima sesión y alguna parte de la sesión siguiente. Bueno, entonces yo paro ahí. Fernando, me gustaría saber si hay alguna cosa que esté pendiente. Sí, Santiago, pues varios hicieron la pregunta sobre cómo colocar títulos, cómo colocarle valores dentro del área del gráfico. Entonces son temas que se van a ver más adelante. Sí, entonces sobre los títulos yo les recomiendo que revisen el script de la primera sesión. Ahí en algún momento agregamos una etiqueta que se llama Labs y esa es la que nos permite agregar títulos y vamos a volver a eso porque vamos a cambiar la letra y tal, entonces ahí vamos a volver a eso. Pero ahí les recomiendo recordar la primera sesión. Y lo de agregar texto o agregar algunos valores dentro de la gráfica lo podemos ver. No lo mencioné en las cosas que habíamos visto, pero seguro lo tratamos en la siguiente sesión o en la que viene. Eso es relativamente sencillo. Hay un objeto geométrico que se llama geomtext que sirve para esos propósitos, para agregar texto a la gráfica. Y vemos un par de variaciones de eso. Por ejemplo, a veces es útil agregar el porcentaje en las barras. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de eso. O en un diagrama de dispersión uno puede querer señalar de pronto algunos puntos que representen un grupo en particular o una ciudad en particular y hay una manera también relativamente sencilla de agregar esas etiquetas. Entonces lo tratamos la próxima sesión o la siguiente. Sí, yo creo que eso responde a esas personas. Muy bien. Eh, y hoy, pues muchos, en primer lugar, a muchos que llegaron tarde les gustaría escuchar lo que explicó usted al principio de la cuestión. Y, por supuesto, preguntan mucho cómo es lo de revisar el taller de los compañeros. Bueno, esa es una buena pregunta y la había recibido también por correo. Entonces, bueno, dos cosas. Para los que llegaron tarde, ¿qué pasa con el... Entonces, aulas virtuales. La mayoría ya tienen acceso. Hay un grupo más o menos de 60 personas que aún no tienen acceso. Yo ya hice la solicitud y espero que el Centro de Educación Virtual resuelva esa solicitud en los próximos días. Como sé que está pasando esa situación, entonces lo que voy a hacer es extender la fecha del taller unos días, que decido esta noche o mañana, pero va a ser un tiempo suficiente para que quienes apenas puedan acceder al aula virtual esta semana puedan resolver el taller. Para que no se preocupen por eso, estoy en eso y esperemos que se resuelva en los próximos días y estoy atento y ahí me estaré comunicando. Ese es un caso de un grupo pequeño, pero hay un grupo muy grande de 300 y pico de personas que ya tienen acceso al aula virtual. Eh, Eso es como lo que expliqué al principio, que creo que es lo más relevante. Y entonces el taller tiene dos componentes, el componente que cada uno hace y un componente que consiste en revisarle el trabajo a uno o dos compañeros. Eso en este momento no lo pueden hacer porque ese componente solo se habilita cuando terminen las entregas del taller. Y como lo voy a extender, se va a demorar unos días más. En ese momento se les activa una posibilidad para que ustedes revisen el trabajo de otros compañeros y ahí les dice
aleatoriamente les pone ahí un par de compañeros y entonces ustedes simplemente revisan el script de ese compañero y ahí hay unos criterios que yo incluí y entonces ustedes es simplemente como chequear si se cumplen esos criterios o no y ya, eso es todo. Pero eso en este momento no está habilitado, solo estará habilitado cuando termine, cuando se cumpla el plazo de las entregas, ahí automáticamente se habilita la segunda fase. Entonces, pues ahí o yo me comunico o les llega una notificación del aula virtual diciendo que eso va a ocurrir. Eh, Algunos también tienen duda de cómo se accesa a la plataforma, al aula virtual, de qué deben de hacer o cómo lo hacen. Listo, entonces, digamos, les llega un correo del Centro de Educación Virtual. Yo tengo ese correo tal vez por acá o ya lo guardé en la carpeta. Bueno, el caso es que les llega un correo diciéndole, mire, usted tiene acceso al aula virtual de la clase de visualización de datos en R. eh, es este tal vez, bueno, no tengo por ahí el correo, aquí está. Les llega un correo como este, que es un correo del Centro de Educación Virtual, y ahí está la explicación de cómo acceden. Y básicamente cómo acceden es ingresando a esta dirección, mi comunidadvirtual.uexternado.edu.co. Ahí hacen clic en aulas virtuales. Vamos a abrir este correo a ver si se ve un poco más grande para todos. Ahí hacen clic en aulas virtuales y ahí en algún momento les va a pedir sus credenciales de acceso, ingresos de datos de usuario. Y los datos de usuario son básicamente el número de documento, ¿cierto? Su número de identificación y esta contraseña. Y ahí, tan pronto ingresan con estos datos, les piden un cambio de contraseña. Y ya después de eso les aparece el curso. Eh, Esto solo es útil que lo hagan cuando hayan recibido este correo, porque si no han recibido este correo y acceden al aula virtual, pues no les va a aparecer nada porque todavía no están habilitados. Cuando ya les llegue este correo, ya van a poder acceder al aula virtual y ahí van a estar inscritos en el curso. Eh, Hay personas que tal vez recibieron el correo y están en la bandeja de correo no deseado, entonces verifiquen que este correo eh, pues no esté por ahí en correo no deseado, porque ya se dio un caso en el que eso ocurrió. Era una persona que yo estaba seguro que ya le habían enviado el correo y no le aparecía hasta cuando revisó en correo no deseado y ahí ya se solucionó. Listo, Fernando, ¿alguna otra cosa? Pues la pregunta que acaban de hacer, ¿cuál es el costo de certificación de este curso para aquel que se quiera certificar? Listo, entonces hay como una variación en los precios, entonces básicamente es lo siguiente, si este es el primer curso que hacen, la certificación tiene un precio de 50.000 pesos para personas vinculadas a la universidad, estudiantes, egresados, administrativos, docentes de la universidad, y 150.000 pesos para no vinculados a la universidad. ¿Listo? Ese es, digamos, como lo que va a aplicar para la mayoría de ustedes. Hay un grupo de personas que hizo el curso anterior y obtuvo la certificación anterior, y para ese grupo de personas el costo de la certificación es un poco menor. No me acuerdo exactamente en este momento, pero bueno, en su momento lo sabrán. A esas personas que obtuvieron el certificado anterior, se les hace un descuento para obtener el certificado actual y luego les cuento exactamente cuál es. Listo, Santiago, gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias a usted por estar ahí atento de las preguntas. Sé que se movió mucho, yo ahí más o menos puedo ver, no puedo dedicarme a ver las preguntas, pero sé que estuvo movido, así que le agradezco mucho a usted. Y les agradezco mucho a todos por su atención. Siempre es muy gratificante ver tantas personas conectadas. Hoy en algún momento tuvimos algo así como 130 personas, más las personas que siguen el curso después viendo las grabaciones y hacen las actividades en el aula virtual. Entonces, nada, pues para mí personalmente, estoy seguro que para Fernando también y para el Departamento de Matemáticas de la Universidad Externado es muy grato pues poder hacer esto y que estén aprendiendo algo que seguro les va a servir ahora y en el futuro.
Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana.